Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, de nuevo con ustedes aquí en mi programa diario. Hoy miércoles 11 de marzo. Vamos entonces a hacer un nuevo episodio de Reflexiones en Movimiento. Mi programa diario donde yo salgo a hacer ejercicio mental y físico. Y entonces cada día les traigo a ustedes un tema de reflexión con temas variados. El tema que se me ha ocurrido hoy tiene que ver con el estado de ansiedad, de inseguridad que viven algunas personas en este momento en el mundo. Aquellas que viven bien, aquellas que no están en peligro de muerte, porque por supuesto esas que están en una situación extrema. Me estoy refiriendo a la mayoría de los ciudadanos del mundo que salen a diario a trabajar o a estudiar, a hacer sus cuestiones cotidianas, que dependen de su trabajo, de su salario, que dependen o que se han dedicado toda una vida a una profesión y que se plantean la vida en el marco de un contexto informativo que les llega por la vía de la televisión y de los medios de comunicación y de las redes sociales, ¿no? Lo cual les permite, como nunca antes, a esta generación de este siglo XXI, a esta gente que vivimos en este siglo XXI, esta percepción global de lo que está pasando. Durante gran parte de la vida humana, uno todo lo que sabía era lo que pasaba en la aldea. Y no es sino con la aparición de la radio y luego de la televisión y de la prensa, cuando el ser humano sale de un contexto parroquial que le permite ubicarse y comparar su contexto de vida con el contexto de otros pueblos, de otras ciudades, de otros estados, ¿no? Entonces el que es opulento y ha crecido toda la vida en la opulencia, es un hombre rico, una familia rica. En el pasado él no se enteraba pues, de que había pobres, a menos que saliera del palacio y saliera de la corte y saliera de la ciudad donde él estaba, ¿no? Pero esta es la primera vez que la gente rica puede darse cuenta de la inmensa cantidad de gente pobre que hay. Y viceversa, la etapa en la cual la gente pobre empieza a ver por primera vez en forma grotesca cómo viven los ricos y cómo gastan los ricos, ¿no? Eso, por ejemplo, por el marco económico. Vamos ahora al marco de vida, de calidad de vida. Bueno, igual, ustedes están viendo ahorita a través de este video cómo vivo yo. Saben que salgo todos los días, tengo un triciclo, que salgo a hacer ejercicio, que vivo en un sitio bonito. Para algunos les parecerá extraordinariamente lujoso. Para otros pensarán, bueno, si hay tantas casas no es gente de mucho dinero, porque la gente de mucho dinero no tiene tantas casas cerca. O sea que todo el mundo se formará una imagen de cómo vivo yo. Y uno anda ahora constantemente, por primera vez en la historia. Yo no recuerdo en mi infancia y en mi adolescencia, para yo saber cómo vivía yo en términos de calidad de vida, mi contexto era muy limitado a mi barrio, a mi urbanización, porque ocasionalmente uno podía salir y visitar urbanizaciones de lujo, pero no era tan fácil hacerlo. Había que tener automóvil para hacerlo, ¿no? Los autobuses no pasaban por esas urbanizaciones, ni las escuelas de uno, ni la gente como uno, eran todos más o menos de la misma clase social. No había tanto esa exposición a las injusticias
Y ahora más, porque ahora uno se compara con otros países y dice, cónchale, pero qué mal la están pasando los haitianos, qué mal la están pasando los africanos, qué mal la están pasando los cubanos. O sea, hay una clara presencia constante del factor comparación en la vida cotidiana de nosotros. Lo cual nos hace sumamente, nos crea dos marcos de reacción. Esta presentación de una imagen de alguien más pobre que tú, o pasando más trabajo que tú, o recibiendo bombazos y recibiendo agresiones de todo tipo. Y esta otra imagen de gente que parece que tiene una vida feliz, todo le sale bien, son bonitos, son saludables, están pasando una vida extraordinariamente chévere. Tenía tiempo que no usaba la palabra chévere, la palabra tan venezolana como esa. Bueno, el asunto es que esa cuestión genera dos tipos de reacciones. Una de aspiración, yo quiero ser como ellos. Yo quiero tener ese auto, yo quiero vestir así, yo quiero vivir en esa organización, yo quiero esa calidad de vida. Esa es la primera reacción que se tiene ante ese factor de estímulo con positivo, pues, hacia uno, para decirle, mira, si tú logras trabajar, si tú logras salir adelante, si tú logras ganar dinero, estudiar algo, aprender algo, inventar algo, te puedes hacer rico y puedes vivir como esas personas que estás viendo en televisión o en la pantalla de tu computadora. Y lo contrario, cuando ves la gente pobre, entonces ahora te da miedo. Caramba, ¿será que algún día yo puedo ser tan pobre como esta gente? Entonces vives en esas dos presiones, ¿no? En una presión por producir y una presión por evitar caer en la pobreza. Porque te das cuenta de que hay gente muy pobre. Sobre todo cuando ves gente que antes estuvo bien y ahora está muy mal, como también ves gente que antes estuvo muy mal y ahora está muy bien. Entonces eso crea esa dicotomía de reacción ante lo que ves y lo que escuchas, diciendo, yo estoy bien, pero temo estar peor. O yo estoy bien y no estoy tan bien porque yo quisiera estar mejor. Entonces se crea esa ansiedad por ganar dinero, por hacer de tu vida una carrera sin fin para alcanzar esas imágenes, esa calidad de vida que tú ves en los medios de comunicación, o andas todo el tiempo atemorizado de perderlo todo. Ese es un aspecto de la ansiedad que se vive ahorita, ¿no? La ansiedad por no haber alcanzado las metas que quieres y el miedo a perder lo que tienes. Otra dimensión que está aconteciendo ahorita, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales y a esta capacidad que tienes tú de escuchar a alguien montado en un triciclo hablando de estas cosas, como en el caso mío, es que te enteras de muchas cosas que no sabías antes y de muchas cosas que son radicalmente diferentes a tu cultura, a tu educación, a tus principios religiosos. Empiezas a escuchar otros mensajes, otras filosofías, otras formas de vida. Y de nuevo, vuelve la reacción bidireccional, ¿no? O ansías esa forma de vida, ya no material, sino esa actitud hacia la vida, o te da miedo esa gente que es diferente a ti. Entonces ves a alguien con un turbante en la cabeza, con unos vestimentas y un lenguaje diferente al tuyo, con unos rituales religiosos diferentes al tuyo, y te atemoriza. Te atemoriza que los tuyos se vuelvan como los otros. O lo contrario, si estás en otra cultura, a lo mejor tú ves esa gente en bikini, en blue jeans, con ropa fantástica, de marca, etc. Y te provoca cambiar de cultura, incluso cambiar de fisonomía. Me viene a la cabeza ese comentario
un documental que vi sobre la cantidad de asiáticos cambiándose los rasgos faciales para parecerse a las personas de Occidente, quitarse un poco, atenuarse un poco los rasgos asiáticos, enteramente por razones de parecerse más a los occidentales y dejar de ser menos parecido a los orientales. Entonces ahí uno ve, por ejemplo, que esa es otra fuente de insatisfacción que están sufriendo muchas personas, sobre todo las personas jóvenes, que están buscando su ubicación en el planeta, están tratando de establecer dónde estoy yo y hacia dónde quiero ir. Quiero ser asiático, quiero ser latino, quiero ser anglosajón, quiero ser europeo, quiero ser africano. ¿Debo sentirme orgulloso de quién soy o debo cambiar? ¿Debo parecerme al vecino o debo quedarme yo como estoy y no molestarme porque el vecino vive mejor que yo o no? A todas estas, ese bombardeo constante de imágenes, mensajes, contenidos de todo tipo, fundamentalmente audiovisuales, que son los más poderosos, termina también por crear una angustia que se manifiesta en una constante búsqueda o alimentación de nuevos refuerzos que apuntalen o que alivien la carga emocional que estás viendo. Voy a tener que poner unos ejemplos para que vean. El que un día se da cuenta de que no es tan rico como él creía y de que hay gente que vive mucho mejor que él, que tiene casas más grandes, que tiene vestidos y carros y cosas materiales mejores que las que él tiene, lejos de tomar eso como una consideración real, pero no darle mucha importancia y aceptar lo que tiene, aspirar cosas mejores, pero no necesariamente volverse un obsesivo por no tener lo que otras personas tienen. Esa es una forma, pero empieza un proceso de querer ver más, quiero indagar más, quiero alimentarme más. Y ahora que las redes sociales han permitido prácticamente un flujo infinito de contenido si uno quiere, además el algoritmo detecta esa fascinación que uno tiene por los carros caros y entonces empieza a mandarte cada vez más automóviles en el algoritmo de tus redes sociales porque sabe que a ti te gusta ver los carros. Y si es la moda, y si es los rostros bellos, es el rostro bello, y si es la pornografía, es la pornografía. Cualquier cosa que sea la que te aumenta la dopamina y te dispara esa sensación de excitación, de estímulo, te la envían. Te la envían un sistema cuyo negocio es mantenerte atento a los mensajes que ellos te están transmitiendo. Y atento, aprovechando esa tendencia tuya de querer seguir estimulándote con lo que te provoca. ¿Eh? También pasa lo contrario. Si tú eres una persona que disfruta viendo sangre, hechos dolorosos, bochornosos, cosas feas, cosas como las agresiones, cosas tan feas como los casos desagradables de dermatología, donde hay que drenar un acceso, donde hay que hacer cosas asombrosas, limarle las uñas a alguien que tiene hongos en los pies, cosas así. Hay gente que le gusta ese tipo de cosas y el algoritmo te premia mandándote cada vez más contenidos. De tal manera de que estamos nosotros, los que están pendientes de las pantallas, en un ciclo constante donde nosotros estamos ansiando ver y escuchar cosas y el algoritmo ya nos identificó, nos etiquetó y nos las está mandando constantemente para calmar nuestra ansiedad. A tal punto que cuando queremos alejarnos del algoritmo, cuando queremos apagar el celular, cuando queremos dedicarnos a algo más, a ver una buena película, a leer un libro, no podemos, ya nuestro sistema nervioso no nos permite la paciencia, la tranquilidad
de leer un libro sin interrupciones. Porque tenemos un sistema límbico que ha sido tan hiperestimulado con esas imágenes y esos estímulos de dopamina que ya hemos perdido la capacidad de prestarle atención a algo, de prestarle atención a una conversación, de prestarle atención a un momento que estamos viviendo con nuestros familiares. Y el recurso lo vemos en esa pérdida de atención porque inmediatamente agarramos el celular y nos dedicamos a buscar un poco más de esos contenidos que nos mantienen entretenidos y distraídos. Lo interesante de esta fenomenología fue que en cierta forma se descubrió por azar, porque al principio la idea de presentar la información era eso, informar y hacer notar estilos de vida, puntos de opinión diferentes, ¿no? Pero rápidamente estas empresas que viven de vender publicidad en esos medios de difusión, sea un canal de televisión, sean una plataforma de internet, Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea. TikTok es el más efectivo en relación al algoritmo. Es sumamente adictivo. La gente que empieza a ver no puede parar. Y como todas las entregas son de corta duración, la tendencia a pasar rápidamente al próximo es enorme. Y eso ha ido creando el hábito en el cerebro de que si algo no capta tu atención en los primeros segundos, te tienes que ir y pasar al próximo. Y te habitúas tú a no tomarte el tiempo de pensar ni de entender lo que se te está presentando, sino de reaccionar. Reaccionar, de seguirlo viendo por unos minutos más o de parar y seguir al próximo episodio, a la próxima entrega. Con el inconveniente de que tu cerebro no puede asimilar la información que se te acaba de presentar. Porque los procesos neuroquímicos que establecen la memoria requieren tiempo. Esos son cambios eléctricos y hormonales, enzimáticos, que no son instantáneos, que toman tiempo. Esos neurotransmisores tienen que producirse, transitar un espacio sináptico, llegar a un receptor, causar un efecto. Y eso toma tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Creo recordar de mis clases de neurofisiología que en general eso está en el orden de los milisegundos. O puede tardar incluso centésimas de segundo. ¿Ah? Y usted dirá, bueno, José, pero un milisegundo no es mucho. Bueno, hay gente que no pasa ni un milisegundo en el momento de decidir si ve un video o no. Para darles una idea, ¿no? O sea que la imagen o lo que están escuchando no llega a ser procesado por ningún centro de la corteza prefrontal que trata de entender lo que acaba de ver, sino que la simple visualización del video o de la foto lo hace tomar la decisión de decir siguiente o me quedo. Y la gente que está especializada en comercializar ese tipo de programación sabe exactamente cómo eso funciona y están diseñados todo para captar la atención de la gente por poco tiempo, engancharlos y luego hacerlos adictos a ese tipo de contenido, a ese tipo de creador o de producto. Y en ese momento uno se vuelve adicto a eso. Todos lo hemos vivido. Solamente la gente que no usa esos procesos, esos sistemas de desatención electrónica, como los llamo yo, sino que agarran un libro donde no hay más nada que hacer sino leer página tras página. Las páginas no se leen instantáneamente y eso te permite el tiempo de disfrutar el libro y de entenderlo y de recordarlo. Pero si tú tuvieras una capacidad de leer un libro de manera instantánea,
químicamente probablemente podría ser algo más eficiente, pero dicen los neurofisiólogos que con toda probabilidad olvidarás la mayoría del contenido que tus ojos han visto, porque leer es más que ver las palabras, es asimilarlas, es entenderlas, etc. Lo mismo un discurso. Cada vez se está viendo más gente que acelera los audios para oírlo más rápido, o que se salta la parte introductoria de un tema para ir a lo que les interesa y lo demás es descartado, lo cual hace enteramente posible que quien está escuchando o viendo un video pierda el contexto y solo se va a la conclusión sin tener la menor idea de cómo se llegó a la conclusión. Es algo así como que si yo hubiera estudiado medicina, yo hubiera entrado a una clase y en los primeros minutos de la clase me hubiera fastidiado, me hubiera ido para ver otra clase y hubiera regresado antes que esta terminara para escuchar las conclusiones de la primera clase. Y así yo podría atender 3 clases al mismo tiempo. No estoy tan seguro de que yo hubiera podido entender nada atendiendo 3 clases al mismo tiempo, ¿no? Mi cerebro no está tan capacitado para ese tipo de multitasking, ¿no? De pasar de una aula a la otra oyendo las clases por pedacitos y tratar de entender todo. De hecho, los buenos pedagogos, los buenos docentes, crean una arquitectura de la conferencia para ir seduciendo a la persona, al estudiante, en entender el qué, el por qué y cuáles las implicaciones que tiene lo que va a aprender, como prerequisito para luego decirle qué es lo que tiene que aprender. Si tú no cumples con esa primera fase y le dices lo que tiene que aprender, sin darle la introducción, la persona a lo mejor termina saliendo con algo concreto de la clase, pero no entendió el por qué se hace eso de esa manera, porque no le estaba prestando atención a la clase. Esa es una de las razones por las clases, la mayoría de las clases son usualmente de 1 hora, 40 minutos. Más de 1 hora uno atenta contra la concentración del estudiante, es difícil mantenerse atento de 1 hora corrida y por supuesto que es muy difícil sintetizar una clase de 1 hora en 5 minutos. Claro que se puede hacer, pero yo dificulto que los estudiantes pudieran aprender nada. Solamente tomarían las notas en esos 5 minutos y probablemente cada uno tendría una versión diferente de la clase. De tal manera de que eso ha sido así a través de que la enseñanza es enseñanza, ¿no? Y fíjense que cuando uno está en una clase, uno no puede hacer otra cosa. Menos mal que yo, cuando estudiaba medicina y todos los que vivimos en la época pre-teléfono celular, no teníamos esa distracción de que en plena clase uno pudiera prender un teléfono para ver quién te mandó un mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también teníamos que tomar notas escribiendo, ahora podemos grabar la clase. En una época se grababan las clases. Yo recuerdo que una compañera de clase compró una grabadora de cassettes y grababa las clases. Todos pensamos que era una idea excelente. Por supuesto, después tenía que transcribirla a mano para hacer las notas, para dárselas al resto del grupo, ¿no? Lo cual también era un trabajo tedioso. Lo interesante es que después de haber visto más de una de esas notas transcritas, yo creo que yo prefería atender la clase que leer las notas de la clase transcritas del audio. Simplemente cuando leía las notas no me podía concentrar en lo que se estaba diciendo. En cambio, había una cierta magia que impregnaba el docente de atención, de que cuando uno está atento a lo que le están explicando, uno le pone más capacidad neuronal al proceso de aprendizaje que cuando uno está medio dormido en la noche leyendo unas páginas de lo mismo que se dijo en clase, ¿no? Es mi reflexión personal de eso. Lo cierto es que el mundo ha perdido el mundo occidental
que está esclavo de los celulares ha perdido su capacidad de atención y de concentración. Ya no nos concentramos en lo que estamos haciendo como antes. Estamos demasiado pendientes de que nos estamos perdiendo de algo que está aconteciendo mientras nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo, lo cual hace que inmediatamente nuestro cerebro busque la manera de verificar si eso es verdad o no, chequeando las notificaciones. ¿Ok? Ese es en términos de la concentración. También hemos perdido la atención porque como tenemos 3 y 4 fuentes simultáneas de información audiovisual, tenemos que atenderlas todas. Entonces ya no podemos concentrarnos en una sola. Por eso es que cada vez se está haciendo más difícil para mucha gente ver una película de 2 horas en forma continua. Por lo menos cuando estaban en el cine, cuando uno va al cine, no tiene otra cosa más que ver la película porque te regañan si sacas el celular y bueno, si estás ahí sentado no te vas a estar parando cada 2 minutos para salir y volver a entrar porque te pierdes algo importante de la película. Pero la gente que agarra la misma película y la ve en su casa, la para, la retrocede, no entiende algo, vuelve a echar para atrás, vuelve a adelantarse. Si la película se pone muy fastidiosa, se adelantan, a veces hay una escena donde haya sexo, donde haya muerto, y entonces la gente lo adelanta hasta que encuentre la violencia que necesita. Y las consecuencias de esto que les acabo de describir, para efecto de la productividad individual, ya se están haciendo evidentes. La gente está siendo más eficiente, pero menos efectiva. Parece como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Si tú eres eficiente, es que haces un uso apropiado de los recursos que tienes. Una persona eficiente tiene teléfono, tiene celular, tiene laptop, tiene computadora, la sabe usar el Excel, sabe usar una cantidad de aplicaciones. En otras palabras, si tiene alguna limitación en el alcance de un objetivo, no es por ser una persona ineficiente. Es muy eficiente. Si sabe usar los recursos y los usa en forma adecuada. Si no lo sabe usar, se hace ineficiente. Si no usa los recursos apropiados, también se hace ineficiente, etc. Y entonces, ¿qué es ser eficaz? Es interesante porque ser eficaz es cumplir los objetivos. Si tú eres eficiente, usas bien los recursos, usas bien la secuencia de pasos para lograr algo y lo logras, tú eres eficiente y eficaz. Si tú usas muy bien los recursos, pero por alguna otra razón no logras los objetivos que te propusiste, tú eres eficiente, pero no eres eficaz. Incluso es tan importante eso, el logro de los objetivos, que tú puedes ser eficaz sin ser eficiente. Hay gente que ha tenido mucho éxito en la vida, logrando todas las metas que se han propuesto. Y cuando uno los interroga y les pregunta, ¿cómo lograste tú hacer de esta compañía una compañía tan sólida y tan eficiente y tan chévere? Tú debes haber tomado cursos de gerencia. No. Tú debes ser un taco en computación. No, para nada. Tú debes tener una mentalidad analítica y matemática y una educación financiera y debes tener todos los recursos que debe tener un CEO para manejar una empresa. No. Y de repente le dice, ¿cómo hiciste? Y te saca una libretica. Y te dice, la única herramienta que yo he usado para montar mi imperio económico es esta libretica. Bueno, ¿y cómo es eso? Nunca usaste una laptop, una desktop, una tableta. No, nada de eso. Yo no sé usar eso. Yo no soy eficiente. Bueno, pero habrás usado entonces un dictáfono. No, jamás he usado un dictáfono. Bueno, ¿y cómo haces? Entonces, ¿qué hay en esa libretica que te ha permitido ser tan eficaz montando una empresa? Bueno, ahí yo anoto todas las cosas que se me ocurren. Ahí anoto los números de teléfono
de las personas que para mí son importantes y siempre vuelvo a revisar 2 o 3 páginas del día anterior y hago esas llamadas, anoto el resultado de las llamadas, creo 3, 4 notas más y ahí voy de 3 y 4 notas. Ya llevo como 20 cuadernitos como este. Cuando se me llena un cuadernito lo guardo y agarro el otro. Pero tú sabes que si tuvieras una computadora, tuvieras un legado en el tiempo de todo lo que has hecho. A mí no me interesa eso, porque la mayoría de los negocios que yo he hecho dependen de cosas que puedo llevar en una sola libretica. Siempre anda conmigo. Cuando yo veo algo, que le veo una oportunidad comercial, me siento en un rinconcito y anoto. Averiguar el precio de esto, averiguar el proveedor de esto. Y cuando estoy tranquilo en mi casa, me sirvo un brandy, agarro mi libretica, reviso todas las cosas que he anotado, que el hecho de que las haya anotado refleja que para mí, mi instinto me dice que eran importantes y le doy seguimiento. Sí, pero tú sabes que si te compraras un computador y un software que hace eso, mira, para mí eso sería extraordinariamente distractivo. Yo toda la parte de computación y eso se la dejo al resto del personal. Lo mío es la libretica. Así que si me preguntas a mí que qué tecnología necesitas uno para lograr las metas comerciales en el mundo, yo te diría que papel y lápiz. Esto que le estoy contando no es un invento. Yo conocí una persona así. Una persona que construyó un imperio en construcción, que manejó muchos millones de dólares en inversiones y que era esencialmente una persona sencilla, sin mayores tecnologías académicas, sin un laptop, sin un desktop. Yo creo que ni celular cargaba. Cuando él necesitaba hacer una llamada, decía, préstame el teléfono que voy a llamar a alguien. O llámeme a fulanito, o llámeme a menganito. Entonces, fíjense, en cambio, tenemos a veces personas que se fascinan tanto por los recursos que viven nadando en los recursos sin completar nunca nada. Son aquellas personas fascinadas por la tecnología, la usan, la sobreusan, la enseñan, la tienen como un recurso inobjetable de su eventual éxito, pero cuando uno les dice, ok, ya no me hables de cómo estás usando la tecnología, dime qué lograste, se da cuenta de que logran muy poco. Internet y YouTube está lleno de eso. Está lleno de personas que se venden como grandes y competentes usuarios de la más alta y la más avanzada tecnología productiva. Productivistas, algunos se llaman. Personas que se dedican a ser cada vez más productivos. Te dicen, yo puedo hacer el trabajo de 10 personas con los recursos que tengo. Impresionante. ¿Dónde está el trabajo para verlo? Bueno, no, si me dieran el trabajo yo lo podría hacer con menos personal. Ah, ok. ¿Pero has hecho algo? Bueno, no realmente. ¿Por qué no hacen algo? Porque una cosa es ser eficiente y una cosa es ser eficaz. Estas personas son sumamente eficientes manejando las herramientas, pero son poco eficaces. Otro ejemplo que se me ocurre, voy a ponerlo de esta manera, dos electricistas. Uno llega cargado de herramientas a ponerte un switch en la habitación. Que si un tester, que si un destornillador, que si un juego de destornilladores eléctricos. Bueno, no hay herramienta de uso en electricidad que él no tenga. Y en todos es sumamente competente. Todos los maneja con destreza y todo él te puede justificar por qué tiene cada cosa en su arsenal, en su valija de herramientas. Y tú lo dejas ahí 2 horas, 3 horas y él enchufa, saca el tester, mide la corriente, mide esto, mide aquello,
¿eh? Saca un destornillador para un tipo de tornillo, saca otro destornillador para otro tipo de tornillo. Hace una demostración de eficiencia. Y de repente te llega otro electricista con un destornillador, más nada. Bueno, ¿y con qué vas a cortar los cables? Ah, yo lo corto con los dientes. O yo tengo una navajita aquí. Y las demás herramientas, no, yo con esto te monto el switch. Yo no voy a construir una red eléctrica, yo voy a poner un switch, eso se monta con un destornillador. Bueno, pero no necesitas varios destornilladores porque son diferentes tornillos. No, con uno solo basta. Y el otro se empastela la instalación con el uso de las herramientas y en un santiamente monta un switch con una sola. Entonces ahí tienes tú una diferencia entre una persona eficiente y una persona eficaz. Usualmente la gente eficaz tiende a ser eficiente, ¿no? No con esto les estoy diciendo que ustedes pueden saltarse las cosas, saltarse los recursos y querer hacer las cosas a lo grosero pensando que la sola intención hace que las cosas pasen. No, se necesita más que la sola intención para que algo sea eficaz. Se necesita la dedicación y la eficiencia. Estamos creando, digo yo, pienso, puedo estar equivocado, siempre lo digo, una generación de jóvenes eficientes pero no eficaces. Todos los muchachos saben el uso de las tecnologías, conocen el internet para atrás y para adelante, se están metiendo en la inteligencia artificial. Fíjense cuántos cursos y cuántas cosas están haciendo las personas ahorita con inteligencia artificial. Y todos te dicen es que ese es el futuro, el que sepa inteligencia artificial va a avanzar muchísimo, no sé qué. Y entonces vamos a la parte de, ok, como dice en inglés, show me. Tú dices que se pueden hacer muchos negocios, ¿verdad? Sí. Y que ya tú tienes el conocimiento para hacerlo, sí. Ok, muéstrame ahora el negocio, muéstrame cuántas ventas has hecho. Y entonces ahí es donde te das cuenta de que detrás de toda esa montaña de recursos no hay muchas realizaciones concretas. Porque del dicho hay hecho hay mucho trecho. Ahorita estaba leyendo unos informes de que muchas empresas a las cuales se les ha vendido la inteligencia artificial como un ejemplo de productividad y de eficacia, se están dando cuenta de que a pesar de haberlas implementado, no ven todavía el retorno en inversión, el ROI, como se le llama a ese indicador, que es, dime, todo este tiempo que estamos perdiendo en entrenar personal, en entrenar la inteligencia artificial, en implementar esto, en implementar aquello, en cambiar los procedimientos, me está ahorrando dinero y me está haciendo ganar más dinero. Pues son las dos formas de ganar dinero, es o produciendo más o ahorrando más. Y pareciera que hasta ahora, por ahora, la inteligencia artificial no parece ser, en la forma en que se ha implementado, tan revolucionaria a la hora de transformar una empresa en una empresa más productiva. Por ahora, la mayor ganancia de muchas empresas está siendo la de reducir el personal necesario para hacer una cantidad de trabajo que ahora la inteligencia artificial las hace. Pero fuera de eso, pues, no pareciera haber un impacto tan directo en el retorno a la inversión. Pero bueno, lo mismo puede pasar con uno. La dedicación que uno le ponga a la adquisición de conocimiento para ser uno más productivo tiene también que ver con hasta qué punto eso afecta tu efectividad. Es decir, que tú sepas, alcances muchas metas de aprendizaje, pero no logres lo que ese aprendizaje te iba a dar. Está pasando mucho. Gente que se compra un micrófono, gasta un tiempo enorme aprendiendo cómo se manipula una consola de audio, hacen un estudio, montan un background, se preparan todo, gastan un dinerito en una cuenta de podcast
y empiezan a planear el lanzamiento del podcast y pasan 3, 4 meses evaluando los colores, la calidad del micrófono, la calidad del amplificador, cómo se escucha, poniendo recursos acústicos para que suene mejor el audio en esa habitación de la casa donde tienen el podcast. Pero al final no han hecho el primer episodio todavía. Contrasten eso con uno que agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo con este teléfono que tengo hago el podcast. Y tiene ya 40 episodios hechos con su teléfono. Ya más adelante tendrá tiempo de familiarizarse mejor con un podcast profesional. Pero esa persona ha sacrificado el manejo eficiente de los recursos por la eficacia de usar lo que ya se tiene. Arranca con lo que tienes. Porque al fin y al cabo, si la propuesta de valor que tú vas a crear no termina funcionando y todo lo que has invertido es en el teléfono que ya tenías, bueno, la pérdida no es muy grande, pero si ya te has gastado $2,000 y todavía no has hecho el primer episodio del podcast y luego después de 10, 15 episodios te das cuenta que no tienes ninguna audiencia, entonces vas a sentirte más frustrado porque no vas a poder entender cómo después de haber hecho todo ese esfuerzo tecnológico en ser más eficiente, no has sido capaz de tener el objetivo que te propusiste. Hay gente que hace del manejo de la tecnología el objetivo. Eso es otra cosa. Hay gente que le gusta tanto la tecnología que el solo desarrollo de habilidades que lo hacen más eficientes para ellos es en sí mismo el objetivo a tener. Es el tipo que se compra cámaras, o se compra armas, o se compra cualquier cosa que le guste. O la señora que se compra una batidora para hacer torta, para hacer lo que sea, cualquier hobby que tú adquieras. Y desarrollas una gran eficiencia en el uso de esas cosas, aprendes a utilizarlo, cada vez lo usas mejor, haces tus tortas. Entonces tú vienes y le preguntas, ¿cómo van las ventas de las tortas? No, yo no he vendido ninguna torta. Bueno, ¿y tú para qué compraste todo ese poco de cosas y para qué aprendiste a usarlo? Y te veo que has desarrollado una gran destreza, una gran eficiencia en la producción de tortas. ¿Todo eso para qué? Y te dicen, nada, para la satisfacción de saber que puedo hacerlo. O sea, que no hay ninguna meta de producción, no, ninguna. Aquí el gran objetivo de esto es sentir la satisfacción de saber que lo puedo hacer. Bueno, si esa es la meta, entonces ahí eres eficiente y eficaz. Eso es como decir, la eficacia la mides por la obtención de la eficiencia. No sé si me entienden, pero esa es la idea, pues. Cuando te dice, ¿qué haría o determinaría que tú fueras eficaz? Bueno, que ya soy eficiente haciendo esto. Se me ocurre ahorita una travesura en relación con esta guerra entre Irán y Estados Unidos. Bueno, entre Estados Unidos e Irán. Y Israel también ahí. Hay un ejército eficiente y hay un ejército que puede ser eficaz. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los ejércitos, si no el ejército más eficiente del mundo. Han alcanzado una exuberante manejo de todos los recursos logísticos, armas sofisticadas, armas extraordinarias, entrenamiento militar, disciplina militar. Ya les digo, la maquinaria militar estadounidense es la crema de la eficiencia militar del planeta. Puede mover 500,000 de hombres de un lado al otro del globo sin que falte el papel toalé ni las municiones. Tenemos los mejores aviones, los mejores carros de combate, los mejores soldados, los mejores técnicos, los mejores expertos en cibernética, los mejores satélites, los mejores radios. No hay maquinaria, dicen.
No sé, yo no soy, puedo estar equivocado. No hay maquinaria militar ahorita que se compare con la eficiencia que tiene el ejército de los Estados Unidos. Vamos ahora a la eficacia. Ese ejército súper eficiente en Vietnam no pudo cumplir con los objetivos y perdió la guerra. Es debatible si fue o no a causa de la eficiencia de la Fuerza Armada, pero lo cierto es que no se cumplieron los objetivos y tuvo que abandonar el territorio vietnamita sin lograr tener una democracia liberal en Vietnam. En la guerra del Golfo logró los objetivos. Logró devolverle a los cubaitíes sus instalaciones petroleras y vencer a Irak. En la captura de Noriega logró su objetivo en forma eficiente. Algunos dicen que no tan eficiente, pero bueno, logró los objetivos. En el caso de Maduro, sumamente eficiente. Una operación impecable, de mínimo costo, material y humano. Ha podido ser desastrosa y no fue. Y se logró el objetivo inicial y el secundario. El inicial, apoderarse de Maduro. El secundario, quedarse con Venezuela. Apoderarse del régimen venezolano y ahorita Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos es el que manda en Venezuela. O sea que un doble triunfo, probablemente el uso más eficaz de la eficiencia militar estadounidense fue la invasión de Venezuela. La guerra de Irak, bueno, un desempeño súper eficiente de las fuerzas estadounidenses, una logística increíble, un manejo extraordinario de los recursos humanos y técnicos, de la artillería, de la lucha de casa a casa, de la lucha contra los insurgentes, pero perdieron la guerra. Lo mismo pasó en Afganistán. O sea que no siempre ser eficiente garantiza ser eficaz. Y a veces, como dicen, uno puede ser eficaz por razones que no tienen nada que ver con la eficiencia, ¿no? Y ahí entra el factor suerte, por ejemplo. Entonces, es interesante cómo los seres humanos ahorita estamos demasiado distraídos con ser eficientes y poco tenemos capacidad de atención y de concentración para ser eficaces. Por eso es que hay tanto muchacho adolescente perdido que no sabe qué hacer, que no sabe qué carrera tener, que no sabe hacia qué dirección dirigir sus fortalezas, porque está demasiado entretenido con el pan y circo que el entretenimiento de las redes sociales y la televisión provee y los videojuegos, pues es una combinación de pantallas. Es el triunfo de las pantallas sobre la atención humana. Las pantallas electrónicas nos están robando nuestra atención y nuestra concentración. Y nos da la ilusión de que estamos siendo muy eficientes, pero en la práctica estamos siendo poco eficaces. Y eso nos angustia porque independientemente de que uno diga, yo me siento empoderado con internet y con este teléfono y con esta computadora y con estos conocimientos que he adquirido, en la práctica no tengo ningún hecho concreto que respalde un logro que yo haya alcanzado. Yo estos últimos 2-3 años he tenido la oportunidad de participar mucho en una plataforma social que se llama Clubhouse. Son salas de conversación donde uno se reúne con gente de diferentes países, de diferentes idiomas, y cada uno participa y abre lo que se llaman salas de discusión, salas de conversación. Y en esas salas de conversación, pues mucha gente participa compartiendo lo que tienen en la mente.
Y una de las cosas que en una época dominaba esas salas de conversación eran los emprendimientos. Parecía que todo el que entraba a la sala tenía un emprendimiento, hasta yo tenía un emprendimiento. Y ese emprendimiento pasaba por una marca personal, me pasaba por una serie de recomendaciones de mercadeo, el famoso embudo de venta, la presencia de coaches, de personas que aparentemente eran unos verdaderos gurús del emprendimiento, que daban coaching de todo, de la preparación mental para los negocios, de la preparación financiera, de la preparación tecnológica. Y tuve oportunidad de ver mucha gente joven que yo las escuchaba fascinadas con el proceso de emprender un negocio. Y en particular con la tecnología asociada a tener que emprender un negocio. La página web, el WhatsApp, el LinkedIn, todos los recursos que se les vende como diciendo, si tú no dominas esto, no tienes forma de vender. Y escuchándolos todos sus proyectos y sus planes y las cosas y lo que se les ofrecía, me planteé sin decírselo, la idea de déjame seguirlos para ver cuántos de ellos eventualmente lo logran, ¿no? A mediano y corto plazo, no sé, no podría decir que a largo plazo no lo hayan podido lograr. Pero escuchándolos me parecía siempre que las cosas son a veces más complicadas de lo que la gente cree. Y que muchas veces la falta de hacer las cosas con atención y concentración y tomándote tu tiempo, hacen que tú subestimes la complejidad de las cosas en que te estás metiendo. Y lo sé porque me pasó a mí en mi momento. Cuando yo estaba joven, fueron varios los emprendimientos que yo hice y fracasé en parte porque le presté mucha atención y preocupación a ser eficiente y poca atención a lograr cosas tangibles con cualquiera de los recursos que tuviera. Es esa etapa en que tú empiezas un negocio y alguien te dice, bueno, tenemos que empezar por tener una oficina. No. Vamos a buscar los clientes y después buscamos la oficina. Pero eso lo aprende uno con la edad. Cuando uno es joven, uno empieza por creer que un negocio comienza por tener un sitio donde reunirse, por tener una computadora, por tener hasta una empresa, registrar una empresa. Yo no sé cuántas empresas han empezado a hacer negocios y han empezado a ser productivas y todavía no han registrado la empresa. O sea que sí se puede empezar a hacer negocio sin tener una empresa. Lo que pasa es que eso lo aprende uno con la experiencia. Cuando uno es joven, uno está tan fascinado por la tecnología de los negocios que le presta más atención a eso que a los logros o a la forma expedita de demostrar si la idea que tú tienes es válida o no es válida. Y eso lo valida el mercado, eso no hay forma de que nadie te venga a decir si te va a ir bien o te va a ir mal. No, eso lo validas tú con un experimento. Usted produce la idea, usted produce el producto, produce el servicio, lo presta a un pequeño nicho y si ese nicho lo compra y si ese nicho lo acepta, ya lo demás es escalabilidad y es inversión. Pero si usted no ha logrado hacer que eso arranque con ese pequeño ejemplo, usted puede tener las mejores oficinas, el mejor logo, el mejor diseño gráfico, una papelería impecable. Más, algún día invita a sus familiares y amigos a que vean sus oficinas y todos dicen, oye, pero qué tipo tan eficiente, fíjate, en menos de 3 meses ya tiene una empresa. Y ese es el momento en que viene un viejo como yo, o cualquiera, como los viejos que me lo dijeron varias veces. ¿Cuántos clientes tiene? No, ninguno. Ah, bueno, llámame cuando tenga clientes. Yo creo que ya ellos sabían algo que yo no sabía, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión de esta juventud que se muestra ansiosa porque no parece que les está yendo tan bien como les fue a sus padres,
Muchos están atemorizados de caer en la pobreza y de perder sus empleos. Muchos le tienen un pánico enorme a la inteligencia artificial. Muchos están por tirar la toalla y decir, bueno, mira, vivo el día, disfruto lo que pueda y como es, Dios proveerá, ¿no? Y otros, pues, están echándole, como dicen, un camión de esfuerzo a salir adelante, pero me temo que algunos están demasiado entretenidos con el uso eficiente de los recursos y no tanto con la obtención de logros. Y a veces es preocupante porque, de nuevo, el emprendedor de antaño no tenía muchos ejemplos que seguir, sino su intuición. Pero el emprendedor de hoy tiene canales y canales en YouTube de gente diciéndole que se ha hecho millonaria con lo que él pretende hacer. Ejemplos de todo tipo de personas que les ha ido bien. A los que les ha ido mal no salen mucho en las redes. Entonces usted solo ve los que les ha ido bien y eso perturba la percepción que usted tiene de la realidad. Porque te parece que todo el que monta un podcast se hace célebre, todo el que monta un canal de YouTube vive de eso, todo el que monta una tienda vende, todo el que aprende un programa de computación tiene un empleo, todo el que aprende una técnica de inteligencia artificial tiene un mundo completo de oportunidades seguras enfrente, porque eso es lo que viene. Y me llama la atención porque esta mañana vi un video de una persona que sabe mucho de inteligencia artificial y está de vacaciones en Japón. Y confiesa en ese programa que hace desde Japón, de vacaciones con su familia, que está harto de la inteligencia artificial. Porque su trabajo como comunicador, como emprendedor en inteligencia artificial, es estar pendiente de la inteligencia artificial para no sentirse que se ha hecho, se ha desactualizado de lo que está pasando. Pero él dice, la inteligencia artificial es un monstruo que está cambiando tanto todos los días, que me ha creado una ansiedad, donde si yo paso 2-3 días disfrutando con mis hijas aquí en Japón, siento que me estoy volviendo obsoleto en inteligencia artificial, porque no termino de leer un artículo cuando yo tengo que leer otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y en el fondo estoy descuidando a mi familia, no estoy feliz, estoy angustiado, siento que esto es una carrera infinita, que de nada vale la pena aprender este programa porque mañana sale otro mejor, que hace que todo lo que las horas que yo le dediqué al programa de la semana pasada ya no son necesarias, que todo lo que yo pensaba que era mi modelo de trabajo, mi modelo de negocio, ya no tiene vigencia porque salió una aplicación que hace todo eso y la gente la puede bajar de la red. Entonces, a ese extremo hemos vivido, pues, una carrera de locos donde todo el mundo está como un roedor en un espiral corriendo sin fin, sin parar. Y eso genera mucha angustia porque esta es la primera generación realmente que ha tenido que concebir que durante su estancia en este planeta de unos 70, 80, 100 años, va a tener que estar cambiando de trabajo, va a tener que estar cambiando de sitios de vida, de lugar de vida, va a tener que estar cambiando de pareja, va a tener que estar cambiando de orientación política, va a tener que estar cambiando de hábitos y eso es muy angustiante para el ser humano. Porque el ser humano necesita la estabilidad necesaria para pensar, para razonar, para concentrarse en algo que quiera hacer, ¿verdad? Para tener la paciencia, para esperar que las cosas se den. Y estamos creando una generación de personas que no tienen paciencia, no tienen capacidad de concentración y están en un estado de ansiedad permanente buscando algo que los entretenga, sea el videojuego, sea el juego deportivo, sea el sexo, sea las drogas, cualquier cosa que los haga alejarse de la realidad de que están insatisfechos con la calidad de vida que tienen. Bueno amigos, ese es el programa de hoy. Esas son las reflexiones de hoy. Espero que sus comentarios,
hágame en los comentarios. A mí me gusta saber qué piensan las personas que me escuchan de lo que yo digo. Si están de acuerdo, déjenmelo saber. Y si no están de acuerdo, también. A mí me encanta la gente que no está de acuerdo conmigo porque me hace ver cosas que yo mismo no entiendo o no veo. Así es que siéntanse en la libertad de opinar libremente. Muchas gracias a ustedes, hasta mañana y nos seguimos conectados a través de esta conversación asimétrica.